Buenas. Uy, qué lejos estáis todos. Os habéis arrinconado. Con todo el andar de la mañana, del culto, me ha venido en mente una bienaventuranza que dijo el Señor ahí en el monte, en el Sermón del Monte precisamente, que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, hemos estado cantando al Señor: lléname, lléname, Espíritu, lléname, lléname. Y esto es una señal de pobreza de espíritu. Pero hay que recalcar que no es que seamos pobres, pero cuando Dios se da completamente. Por lo tanto, ¿tenemos el Espíritu del Señor en nosotros? ¿Poquito o todo? Todo, todo. ¿Cuánto sentimos este todo? Si lo sintiéramos tal cual, no cantaríamos lléname. Sabemos que tenemos todo el Espíritu del Señor, pero lo que queremos es sentirlo, es vivirlo, es expresarlo, es manifestarlo, ¿verdad? Por eso clamamos lléname, lléname. Y lo tenemos que hacer desde de una perspectiva no de petición, no de amargura, no de pobreza, no de pidigüeño, sino de gozo. De gozo, porque sabemos que tenemos lo que necesitamos y solamente es cuestión de tiempo de que se manifieste. Amén. Por eso la palabra de hoy va un poco por ahí. Va un poco por ahí. Vamos a navegar por la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Quién lo sabe? Para ser instruidos. ¿Para qué más? Redarguirnos y hacernos perfectos para toda buena obra. La palabra de Dios es la que nos tiene que sacudir interiormente y guiarnos hacia aquello que el Señor ya está pensando que tenemos que hacer, ¿verdad? Vamos a leer ahí en Isaías 54, versículos del 1 al 5. No los vamos a desarrollar todos, ¿no? Porque ahí, como dice, hay pan, hay leche, hay carne y por lo tanto hay mucha comida, y si nos la comemos hoy vamos a salir empachados con un dolor de estómago que no nos vamos a aguantar, ¿no? Por lo tanto vamos a ir con medida y con lo que el Señor nos vaya poniendo ahí. Dice la palabra: alégrate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, dice el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer, y tu simiente heredará a los gentiles y habitarán las ciudades asoladas. No temas, pues no serás avergonzada, y no te avergüences, que no serás afrentada, porque te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Amén. Como veis ahí, así ya, a grosso modo, uno ya se da cuenta que no es un bocata, sino que es un banquete, ¿verdad? Y entonces, como todo buen banquete, tiene su aperitivo, su primero, su segundo, sus postres, su sobremesa, etc. Pues vamos a ir un poco y vamos a entrar en la primera palabra que el Señor nos dice en este pasaje. La primera palabra dice alégrate. Alégrate. Ya sabemos lo que quiere decir alegrarse, ¿verdad? Es justamente lo contrario de estar triste. O sea que si alguien está triste, el Señor te está diciendo, no, yo quiero lo contrario. Y si alguien está alegre, dice, pues ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. ¿Y a quién le dice alégrate? Esto es importante que lo tengamos. ¿A quién se lo dice? Pues se lo dice a la estéril, se lo dice a la que no daba luz, se lo dice a la que nunca estuvo de parto. Alégrate a la estéril, a la que no daba luz y a la que nunca estuvo de parto. ¿Qué querrá decir esto? Todo el mundo sabe lo que quiere decir estéril, ¿verdad?
Un árbol estéril es aquel que no da fruto. Una mujer estéril es la que no puede tener hijos, ¿verdad? Esto lo tenemos claro. Pues a esta esterilidad el Señor quiere referirse en esta mañana. Y teniendo en cuenta que la esterilidad no está enfocada solamente a la esterilidad de no tener hijos o no dar fruto, sino una esterilidad en un sentido un poco más amplio. Muchas veces nosotros nos sentimos estériles porque hemos tenido sueños que no se han convertido en realidad, hemos tenido ilusiones que nunca se han convertido en realidad y vamos de frustración en frustración. ¿Me ha pasado solamente a mí? Pregunto. Algunos hemos tenido esta sensación de esterilidad en nosotros mismos, ¿verdad? De pretender algo, de ilusionarnos en algo y resulta que nos hemos sentido incapaces de ver el resultado. Y nos hemos esforzado, hemos pasado 9 meses de embarazo y no hemos tenido el parto. Y nos hemos ilusionado y no hemos podido ver el cuadro terminado bien pintado. Hemos ido de frustración en frustración, de disolución en disolución. Nos ha faltado la esperanza. Se nos ha comido la esperanza de las circunstancias. Por eso el Señor dice, regocíjate, oh estéril, regocíjate. Para meternos más, vamos a hacer un dibujo del perfil de personas estériles. A ver si nos identificamos con ellas. Evidentemente es mi parecer esto no es bíblico, lo digo de antemano. Podéis estar de acuerdo o no. Lo que sí es cierto es que estéril, alégrate. Esto sí es mensaje de Dios. Este es el mensaje del Espíritu Santo para esta mañana, ¿no? Ahora voy a dar mi parecer de cómo puede ser o cómo nos podemos identificar con una persona llamada estéril. Una persona estéril para mí es una persona que ha estado atada por años y que en esta atadura nunca ha podido avanzar como su corazón desea. Ataduras que han venido de un montón de cosas. Pueden venir por una condenación propia, de sentirse condenado uno mismo, o de una condenación venida desde fuera, por alguna persona, hasta por la propia Iglesia. Pongo manos sobre la mesa, ¿no?, para que esto no sea verdad, que la Iglesia puede llegar a ser de tropiezo para poder llegar a una persona a tenerla atada de manera que no pueda dar su fruto. Son personas que son incapaces de soñar en libertad, que están siempre dependientes de lo que uno piensa, de lo que el otro dice, y están esclavos siempre de la opinión de otro. No pueden lanzarse por propia iniciativa. Su propia iniciativa siempre está condicionada y los demás, ¿qué dirán? ¿Lo encontrarán bien? ¿Lo encontrarán mal? ¿Me acusarán? ¿Se reirán de mí? Les falta soñar en que realmente ellos son ellos y por lo tanto sus sueños son sus sueños y sus proyectos son sus proyectos y por lo tanto pueden tirar hacia adelante. Son incapaces de verse siendo usados por Dios. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántos miembros de una iglesia están sentados en este banco y se sienten, es que yo no sirvo para nada? El Señor me ha salvado, el Señor está en mí, yo creo en el Señor y tal, pero yo me siento inútil ahí. ¿Hay alguien que tenga? No contestéis. Pero que cada uno se lo piense y se lo diga. ¿Hay alguien, una persona estéril? Se puede considerar estéril aquí entre nosotros cuando sabe de buena tinta que cuando el Señor ha entrado en su vida ha sido para que fuera una herramienta en sus manos. Y resulta que sabiendo esto, no sabe qué tipo de herramienta es y por lo tanto no sabe si está siendo usada o no. Y entonces esto es una persona que está viviendo en una esterilidad de proyección. Personas que han perdido la esperanza, la ilusión y la motivación. Por razones X. Les han pegado tantos tortazos que al final dicen, bueno, pues que la peguen. Y son los teóricamente llamados los pasotas, ¿no? Aquí me las den todas, yo voy tirando, y vayan pasando los días, ¿verdad? Esta es una persona también estéril porque le falta
el speed, que se dice ahora, ¿no? El empuje para tirar para adelante, para tomar iniciativas, ¿no? Y arrastrar a la gente para llevar a cabo las iniciativas. Todo eso son personas, ¿no? Que yo diría que tienen unos trazos de esterilidad. Son personas incapaces de dar fruto. ¿Por qué? Pues pueden haber un montón de motivos. Bien por vergüenza, por timidez, por lo que hemos dicho antes, por condenación de pecados. Han cometido un pecado en su tiempo, el Señor les perdonó, pero ellos no se han perdonado. Y entonces, en ese sentido, son incapaces de dar un paso más allá. Siempre están cortados en poder procrear. Procrear en el sentido de dar frutos, aquello que dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, el resto les hace muy difícil de reconocerle porque no se ve este fruto. ¿Por qué? Porque él mismo no se ha perdonado, él mismo impide que fluya esta obra que viene de parte del Señor. Algunos no dan fruto por una sencilla razón también de falsa humildad. Es que yo no estoy preparado. Tú sí, pero yo, si me convertí ayer, se hace solamente un mes, se hace solamente un año. Claro, tú sí, porque llevas 40 años de creyente, entonces evidentemente que tú das fruto. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver los años, lo que llegas a saber, sino lo que realmente eres? ¿Qué es lo importante? ¿Lo que sabes o lo que eres? Si sabes lo que eres, tranquilo que vas a terminar sabiendo. Si sabes lo que eres, porque sí, vas a dar fruto. Mira, ahí está un bebé mamando. Su madre no se lo ha dicho, venga, toma teta. Ha sido el bebé que se ha metido a la teta. Y está comiendo por natural. Y por natural, dentro de poco, lo vamos a... Hace poco que nació y dijo, esto ya tiene 2 meses, ¡oh, qué grande está! Y cuando nos daremos cuenta ya correrá por aquí. De manera natural. Si hay vida, hay crecimiento. Si hay vida, hay fruto. Si tú crees que estás vivo, si crees que estás vivo, repito, si crees que estás vivo, es que estás vivo. Porque los muertos no creen. Si en algún momento tú dudas de que tú tienes capacidad de vivir, capacidad de dar fruto, piensa que tú puedes dar fruto. Porque el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. O sea, no solamente para ti, sino para que trascienda. Amén. Dicho esto, seguimos, ¿vale? Hay personas que no dan fruto, aún queriendo dar fruto, porque están atados por, digamos, yo lo llamo sanbenitos, que, digamos, técnicamente tendríamos que decir por juicios acusatorios que han recibido en un tiempo pasado. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos niños gamberros son gamberros porque desde pequeños se les llamó gamberro? Al final se identificó con la palabra gamberro y como tal se comportó. ¿Cuántos han tenido la sensación de inutilidad porque en su casa siempre les dices que eres un inútil, lo que coges lo rompes? Llegó un momento que fueron tan inútiles que no hacían nada por miedo a estropearlo. Esto está probado, ¿eh? Esto no es... Las palabras influyen, los mensajes influyen. Por eso los padres, una de las cosas que se ha de tener muy en cuenta es cómo tratamos a nuestros hijos. ¿El amor se supone? Sí, pero hay que expresarlo. Se le supone. Hombre, es que yo no lo digo con maldad, yo no es que no quiera a mi hijo, pero lo estás machacando para el futuro. Dicen que el pasado ya pasó. El presente es la consecuencia del pasado. Y el futuro lo tienes que labrar con tu presente. Si tienes un presente trastocado por tu pasado, tendrás un futuro muy incierto. Y entonces, en vez de afrontar tu vida con seguridad, la vas a estar afrontando con dudas, con miedos, con temores, y por lo tanto vamos a ser incapaces de dar este fruto que nos da este gozo y esta alegría. Son personas que están incapacitadas para involucrarse en el servicio del Señor. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. ¿Cómo me voy a meter ahí si yo no sé? ¿Cómo me voy a meter ahí? ¿Cómo voy a ponerme a servir al Señor si resulta que
Un día que me puse, me dijeron, ¿tú qué haces aquí? Y me llevó tanta desilusión, tan descontento, tanta amargura la frase aquella, que ya no me meto más. Si me quieren, que me llamen. Ocurre, ocurre. Por desgracia, ocurre. Alguien sin mala intención, a lo mejor hizo un corte a una buena intención de colaboración de alguien. Y ese alguien se ha sentido dolido y entonces frenado a la hora de dar fruto. Pasa, pasa. O sea, esto sería perfil de persona que se considera estéril, al cual el Señor le está diciendo esta mañana, alégrate. ¿Amén? Le está diciendo, alégrate. Son personas que a lo mejor en un tiempo pasado fueron siervos muy útiles al Señor, muy fructíferos, y llegaron hasta a capacitarse, o sea, a ser siervos potentes, ¿no? Pero por X razones se estancaron, entraron en una situación de acomodamiento, ¿no? Y ahí se frenó todo el fruto que pudieran dar. Entraron en un conformismo y se quedaron. Y ahí se quedaron. Lo que fueron no cuenta, porque lo que cuenta es lo que se está haciendo. Si por mucho que fueran, si no son, de nada sirve. Un millonario que viene a la quiebra, ¿de qué sirve que haya sido millonario? Cuando ha entrado en quiebra, es más pobre que nosotros. ¿Vale? Porque quien tiene mucho, mucho perdió. Por lo tanto, no solamente perdió dinero, sino que perdió dignidad, o sea, que es un pelengue. Por lo tanto, ¿de qué sirve que haya sido millonario? ¿De qué sirve que haya sido un gran siervo de Dios si ahora es incapaz de hacer lo mínimo? Por lo tanto, es alguien que le podemos considerar también estéril. Por lo tanto, diríamos ya resumiendo que la esterilidad es una frustración, una falta de apetito, una incapacidad de desarrollarse, un estado depresivo, pensamientos destructivos, problemas de carácter, falta de ánimo y de motivación. Y espiritualmente hablando, todo eso serían características en cuanto a humanas, ¿no? Del ámbito, digamos, humano-psicológico. Pero espiritualmente, una persona estéril es una persona que ha perdido la fe, ha perdido la pasión por el Señor, ha perdido la visión del Señor, ha perdido las ganas de comprometerse, la falta de compromiso, ha entrado en una dejadez, en una pereza, en una etcétera, 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 que no sirve absolutamente para nada, más bien para tropiezo. Qué cuadro, ¿verdad? Qué cuadro. El Espíritu Santo hoy quiere hablarnos a nuestro corazón. Con esta palabra de alégrate, Él quiere hablarnos en nuestro corazón. A los que tienen la sensación de que todo lo han perdido, a los que tienen la sensación de que no tienen motivos para estar alegres, de los que tienen razón para quejarse, a todos estos el Señor les está diciendo, alégrate. No sé si te identificas, pero si eres de los que dicen, no, a mí todo me va bien, no te mientas. No te mientas, porque hay sufrimiento, hay decepción, hay lucha costosa. Por lo tanto, no vivas hipócritamente, ¿no? Y deja que el Señor hoy te trate, te ministre, te diga. Y el mensaje es, regocíjate, alégrate. El mensaje es hoy, a pesar de todos los pesares, a pesar de toda tu esterilidad, a pesar de todo el negativismo que tienes encima, el Señor te dice, alégrate. Alégrate. Y no solamente alégrate. Si leemos este versículo dice, alégrate, levanta canción, da voces de júbilo. O sea, desmádrate. Desmádrate de gozo. ¿Cuánta pena tienes? No veas la pena. ¿Cómo me voy a alegrar si mi pena me está comiendo? ¿Cómo hago yo esto? Inténtalo. Inténtalo. Y verás cómo en el Señor eres capaz de gozarte. ¿Cuántos tienen ya una experiencia, quizás no continuada, pero sí en momentos que pueden dar testimonio de esto, que cuando han sentido decaimiento se han puesto a alabar al Señor y han resurgido y se han levantado? Ay, qué pocos, ¿no? Hacéis unas miradas así diciendo, tú estás hablando, ¿a quién hablas? ¿Cuántos han vivido momentos
de hondura, de hondura y ponerse a alabar y el Señor sacarlos de la hondura y ponerlos en lo alto. Amén. Yo sí, y creo que más de uno también se ha vivido esas situaciones. Lo que ocurre es que lo vivimos tan esporádicamente que cuando lo hemos vivido y viene la siguiente circunstancia, nos olvidamos de la primera y volvemos a caer. En cambio, aquí te está diciendo continuamente, alégrate, alégrate. Alguno a lo mejor dice, sí, me voy a alegrar. Es que Dios no sabe de mí. Si me dice eso es que Él no me conoce, ni me entiende. ¿Cómo voy a ponerme a alegrar con las circunstancias que estoy viviendo? Dios está cachondeándose de mí. Me está tomando el pelo. No sabe la medida de mi angustia, de mi amargura. No me conoce. No conoce mis circunstancias enteras, no las conoce. Ay, qué engañado estás si piensas así. El Señor te conoce hasta cuando antes tenías la capacidad de sentir. Cuando estabas en el vientre de tu madre, el Señor ya te conocía. ¿Cómo no te va a conocer hoy? ¿Cómo no va a saber hasta qué punto esa amargura no la tengo yo bajo control? Aquí estábamos hablando sobre Melinda, que le duelen las coyunturas porque crece. Si no le dolieran las coyunturas, no crecería. No crecería. Se le desaparecerán ¿cuándo? Cuando crezca. ¿Y cuándo volverán? Cuando sean como yo, que empiezan a venir. Entonces, claro, bueno, porque por algo será. Ahí está, que si las cosas nos van... Mira, ahí hay una cosa bien clara. El bien lo valoramos si está en contraposición del mal. ¿Quién conocería el mal si todo fuera bien? ¿Habría comparación? ¿Podríamos comparar? Si todo fuera bien, ¿conoceríamos el mal? El mal vendría de escondidas y nos sacudiría. Pero a base de entrenarnos en el mal, podemos entonces, desde el bien, combatir el mal. Por eso la palabra que dice. ¿Qué dice la palabra? Gana al mal haciendo el bien. ¿Por qué? Porque hemos llegado a conocer lo que es el bien y hemos llegado a conocer lo que es el mal. Entonces, cuando aparece el mal, aplicamos el bien. ¿Te lo crees? Yo aún es una de las cosas que le estoy preguntando al Señor, ¿y esto cómo funciona? ¿Y esto cómo funciona? Porque ¿qué es el bien? Lo dejo aquí con un gran interrogante. Porque solamente el bien de verdad, en letras mayúsculas, es el que va a vencer el mal. No el bien que tú tienes en tu mente. Por lo tanto, ¿qué bien me estás hablando, Señor, que vence el mal? Seguimos, seguimos. El Señor, el Espíritu Santo está queriendo decir en todo esto que quitemos nuestra mirada de aquello que nos hace sentir estériles. Que quitemos nuestra mirada de nuestras circunstancias próximas. Que no miremos aquello que nos juzga como estériles, sino que en medio de todo esto arranquemos y digamos me regocijo en el Señor. Que nos alegremos en medio de la prueba, que nos alegremos en medio de la enfermedad, que nos alegremos en medio de la necesidad. ¿Nos está diciendo esto? ¿Nos está diciendo esto? ¿Y por qué nos está diciendo esto? Porque en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Si andamos por vista, ¿qué es lo que veremos? Todo el entorno. Todo el entorno. Y el entorno nos está diciendo, no tienes casa, no tienes habitación, no tienes empleo, no tienes dinero, no tienes salud, no tienes. Es una cantidad de noes que dices, bueno, entonces, ¿qué pinto yo aquí? Si todo es no, ¿de dónde me saco yo el sí? ¿Por qué? Porque solamente estamos haciendo que mirando a nuestros alrededores. ¿Y qué dice la Escritura? Tú no andas por la vista. Tú no andas por lo que ves. Tú andas por lo que crees. Y esa es la cuestión. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? Pues para empezar, hemos de creer que Jesús vino a cambiar nuestra vida.
que hizo un antes y un después. De momento hemos de creer esto. Y que esto se afirme en cada uno de nosotros. No que veamos, sí, yo tal día en mi historia personal me entregué a Jesús, pero resulta que en vez de ir las cosas bien, me han ido a peor. ¿Sí? ¿Me pasó solamente a mí esto? Yo pasé unos 3 años primeros de creyente que me las daban por todos lados. Y el único que estaba a mi lado, era el Señor. Me las pegaban, pero el único que estaba a mi lado era el Señor. Esto es mirar al Señor. O sea, poner los ojos de nuestra fe, ponérsela a Él. Él es el autor, dador y consumador de la fe. Yo no te digo que tú hayas de tener una fe que mueva montañas. Lo dice la Escritura. Pero si no la tienes, no la tienes. ¿Pero quién te la puede dar? Jesús. Él es el autor, el dador y el consumador. No la tienes, ya sabes dónde ir a buscar, dónde está el almacén de fe. Yo siempre digo, ahí en plan de broma, cuando es que estos críos me hacen perder la paciencia. Y les digo, coge un saco y póntete ahí en el Firal, en aquel rincón del Casal María, hay un señor que vende paciencia. Y aquí es al revés. Aquí no hay ningún hombre que te venda fe, pero sí hay un señor que tiene cantidad de fe para regalarte. Ve a Él y tendrás fe. Ve a Él y tendrás fe. ¿Para qué? Pues para aquello que el Señor te dice. Te está diciendo, mira por fe. Pero ¿cómo voy a mirar si apenas tengo vista? Si soy miope y no tengo dinero para gafas, ¿cómo quieres que vea? Pues vete al Señor, no tan solo te va a dar gafas, que a lo mejor te cura la miopía. Pero vete al Señor, que a la fe seguro que te la va a aumentar. Los apóstoles le dijeron a Él, Señor, aumentanos la fe. ¿Se la aumentó o no? Fijaros si se la aumentó, que si nosotros estamos aquí es gracias a la fe que tuvieron los apóstoles en cumplir todo el propósito que Jesús les había dado. A pesar de los tiempos, a pesar de la historia, la fe de estos hombres que le dijeron un día a Jesús, aumentanos la fe, hoy nosotros estamos aquí disfrutando de esta palabrita que nos está diciendo el Espíritu Santo, alégrate estéril. Alégrate estéril. Seguramente que quieres más, ¿verdad? Que quieres más. Pero si el Señor nos está diciendo esto, es porque algo nos está preparando. Nos está diciendo ahí, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. ¿Por qué hemos de alegrarnos? ¿Por qué hemos de cantar de júbilo? Porque llega un momento que se va a dejar de ser estéril. Esto que tienes metido en la mente, que hemos dicho del perfil del estéril, va a desaparecer. Porque viene un tiempo, el tiempo del Señor, en que todo esto va a cambiar. Donde había escasez, del tipo que fuera, va a venir abundancia. Tampoco te digo la cantidad de abundancia, si va a ser una abundancia desbordante o va a ser una abundancia que va a superar la necesidad. No lo sé, pero sí sé, porque estamos en aquello, esto lo sabéis porque lo llevo diciendo y hemos estado dentro del estudio de Josué pensando en esto, que la promesa de Dios es algo que se cumple. Y por lo tanto estamos en los tiempos del Señor. Y si estamos en el tiempo del Señor, lo que promete va a cumplirse. Y si es un tiempo en el que la manifestación del Señor la vamos a ver y la vamos a experimentar, quiere decir que donde había una necesidad, donde había un anhelo, ahora va a haber un cumplimiento. Donde había frustración, ahora va a haber motivación. O sea que, estéril, alégrate, viene el cambio. Viene el cambio, viene el día en que el Señor va a actuar en tu vida y en la iglesia. Regocíjate porque vienen promesas, regocíjate porque tus sueños van a ser escuchados y van a ser dirigidos. Cumplidos, a lo mejor no, pero atendidos y dirigidos, seguro. Porque no siempre lo que soñamos es para dar gloria a Dios. A veces en nuestro egocentrismo soñamos cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, pero aquel sueño sí va a ser tomado en cuenta y el Señor lo va a redirigir. ¿Para qué? Para nuestro bien. Amén. Por lo tanto, y no ser pesado, seguiremos ya digo que vamos en plazos, ¿no? Por si nos hemos enterado de que éramos unos estériles, pero que esta esterilidad está ya
caduca, que estamos entrando en el tiempo de dejar de ser estériles y de ser ya fecundos. Dile al que tienes al lado, el que no tenga nada al lado, que se lo diga al de atrás. Regocíjate, es tu tiempo. Díselo, pero con seguridad. Regocíjate, alégrate, es tu tiempo. Que haya, hay que decirlo con jolgorio, dice ahí, con música, con jolgorio, no ahí, con timidez, ay, no es tu tiempo. No, ya, ¡chua! A pecho descubierto, es tu tiempo. Es nuestro tiempo. Amén. Regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Y el Espíritu Santo dice hoy, vienen planes concretos para llevar a cabo. Prepárate. Alégrate. Alégrate, prepárate. Alégrate, prepárate. El siguiente día veremos cómo nos tenemos que preparar. Porque sí hay que prepararse. Dios hace las cosas bien hechas. El plan de Dios es un plan para llevarse bien. Dios no hace las cosas a medias, las va a hacer bien. Y para hacerlas bien, quien las tiene que llevar a cabo no lo puede hacer en plan a las primeras de cambio. Así, en plan intuitivo. Eso los latinos estamos muy acostumbrados a hacer las cosas por intuición. Y luego van las cosas como van. Pero el Señor dice, prepárate. Prepárate. Alégrate, prepárate. Alégrate porque ya pasó. Preparémonos porque vamos a construir futuro. El presente es, aceptamos este cambio del pasado a algo del Señor. Y a partir de ahí vamos a empezar a andar en el futuro. En Filipenses 2:16 dice, reteniendo la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es a nivel personal, pero cada uno se lo puede leer a título personal y se dará cuenta que la única manera de hacer caso es retener esta palabra de alégrate estéril, porque vas a dejar de ser estéril y vas a empezar a ser fecundo. Por lo tanto, prepárate. Si esta palabra se mantiene, es viva, va en tu mente, en tus devocionales, en tu oración, en las células, ¿cuánto sentimiento de frustración hay en las células? Porque claro, las células, como decía Sara, ¿para qué sirven? Pues para que en común podamos ver la orientación del Señor hacia qué personas hemos de dar ese testimonio de vida. No la paliza, como decía, sino el testimonio de vida. ¿Y cuántas personas tienen las células fijas y concretas o ganadas? ¿Qué sentimiento hay en las células? ¿Sentimiento de esterilidad o sentimiento de fecundidad? Tiene que haber el sentimiento de fecundidad. No vemos quizás ahora el crecimiento. Una madre, antes de dar a luz, pasa una serie de meses con la incertidumbre de ¿estoy o no estoy? ¿Estoy o no estoy? Y hasta que no está muy segura no dice estoy embarazada. Y cuando está embarazada empieza a tener una especie de dolores no muy comunes, dice ¿llegaré al final o no llegaré al final? ¿Llegaré al final o no llegaré al final? ¿Y qué ocurre al final? Llega, hay parto. O sea, de todo un tramo de dudas, se convirtió en una realidad. Por lo tanto, si nosotros creemos que no somos estériles, es cuestión de darle tiempo al Señor para que aparezca el parto. O sea que células, estas 3 células que están ahí, el Señor va a traer multiplicación. Amén. ¿Por qué? El Señor no está tratando con estériles, está tratando con fecundos que Él mismo ha dado la capacidad de multiplicar. Somos los herederos de los apóstoles. 12 apóstoles se transformaron en 1.000 millones de creyentes en todo el planeta, hoy en día, que es lo que se cuenta de cristianos que hay en el mundo. Genuinos no sabemos, pero que se confiesan cristianos 1.000 millones. ¡Qué tela! No son 4. ¿Vale? Entonces lo dejamos allí y vamos a decir, Señor, de verdad, que si no sé alegrarme, tu Espíritu Santo me hará reír de gozo.
Si mis ojos solamente ven las desgracias que tengo alrededor, tu Espíritu Santo me levantará la mirada y me llevará a ver a tu Hijo glorioso saliendo del sepulcro. Amén. Porque es de ahí donde radica nuestra victoria. En la cruz, nuestra limpieza. Nuestra limpieza. Ahí quedaron todas nuestras cargas, quedaron ahí. Pero la capacidad de vivir la nueva vida aparece en el Cristo resucitado. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos veremos en este camino que nos va a llevar a la manifestación, a ser testigos de la manifestación del Señor. Todos juntos. Amén. Bendiciones.